abogado defiende a un hombre condenado a muerte por un homicidio que no cometió, enfrentándose al alto nivel de racismo que existía en la época. Por eso hoy, Just Mercy. Como vieron, ya estamos cerca de llegar a los 900.000 suscriptores. Así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta historia basada en la vida real comienza en Alabama durante el año 1987, cuando un hombre llamado Walter McMillian y conocido como Johnny D trabaja en el bosque como de costumbre. Al anochecer es hora de regresar a casa, pero en el camino se encuentra con un típico control policial. Todo parece ir normal hasta que el oficial le habla como si fuera un criminal para detenerlo y culparlo de asesinato de una chica llamada Rhonda. Lo peor es que rápidamente el jurado lo sentencia a cadena perpetua, pero después el juez cambia la sentencia a pena de muerte sin una explicación lógica o respaldo de la ley. En otro lugar conocemos a nuestro protagonista Bryan Stevenson, que es un pasante de abogacía de Harvard en Georgia justo cuando debe visitar a un cliente. Para su sorpresa, el prisionero le cae muy bien, así que ambos terminan hablando durante 3 horas, aunque solo tenía permitido hacerlo por 1 hora. Esta experiencia lo hace reflexionar, así que 2 años después decide mudarse a Alabama para intentar ayudar a las personas de su edad y de su misma raza. El problema es que al llegar encuentra a su asistente Eva peleando con el encargado de un edificio, ya que no quieren alquilarle la oficina que usará, porque su organización se encargará de defender a personas afroamericanas condenados a pena de muerte. Sin ninguna otra opción, Eva lo lleva a su casa en donde le cuenta varios casos que la motivaron a dedicarse a esto y a aceptar trabajar con él. Días después, Bryan decide entrevistar a 6 clientes de una prisión del condado y al llegar, el oficial de la policía lo obliga a entrar a un cuarto para ser desnudado solo por su color de piel, ya que los abogados no deben pasar por este control. Luego de esta humillación, se reúne con un excombatiente de Vietnam con trastorno postraumático llamado Herbert, quien no tiene esperanza de salvarse de la ejecución, pero nuestro protagonista le promete hacer todo lo posible por defenderlo. Con el pasar de las horas, se reúne con otros 5 hombres afrodescendientes quienes fueron víctimas de burlas y malas prácticas del derecho por sus abogados y jueces. Uno de ellos resulta ser Walter, quien al llegar le cuenta que su último abogado no pudo salvarlo de la sentencia de muerte y su familia perdió todo su dinero en pagarle. El prisionero tampoco tiene mucha esperanza de que pueda liberarlo del corredor de la muerte porque nunca ha pasado algo similar y por todo lo que ha tenido que vivir estos últimos años, así que decide irse para no repetir la misma historia dolorosa. Al volver a casa, Bryan se dispone a estudiar los expedientes de los 6 prisioneros durante toda la noche, y al amanecer le cuenta a Eva que no cree que Walter sea culpable, ya que su caso está basado en el testimonio de un hombre llamado Ralph Myers. Resulta que Ralph pasó toda su vida entrando y saliendo de prisión, y cuando Walter fue condenado también estaba en medio de un juicio por homicidio. Según su testimonio, Johnny D estaba junto a otro hombre blanco que dijo estar a cargo, pero nadie lo buscó para encerrarlo e interrogarlo. El segundo testimonio es de un chico llamado Bill que asegura haber visto su camioneta cerca del lugar, pero no hay más detalles. Esto quiere decir que no hay suficientes evidencias y todo parece indicar que el sheriff tomó a un hombre de color de un pueblo pobre sin los suficientes recursos para defenderse y así poder cerrar el caso rápidamente. Es por eso que Bryan decide ir al despacho del fiscal con la esperanza de conseguir su apoyo para resolver los problemas que tiene el expediente, pero no lo consigue y por si fuera poco, no le permite el acceso al archivo completo. Entonces comienza a recorrer la ciudad para investigar sobre el caso y en un momento descubre que el sheriff ha estado vigilándolo. Sin importarle eso, decide ir a casa de Walter en donde es recibido por toda su familia y vecinos. Allí Bryan escucha que todos están de acuerdo con que Johnny D es inocente porque en la mañana del asesinato estuvo con casi todos ellos. Además todos asocian que lo culparon de este crimen por venganza luego de haber tenido una aventura con una mujer blanca. Por si fuera poco, hay un chico llamado Darnell quien estuvo trabajando con él durante el momento del asesinato. Su testimonio es la única forma de reabrir el caso y por suerte nuestro protagonista lo convence de hacerlo a pesar del miedo a las posibles represalias. Al día siguiente, Walter acepta reunirse con el abogado por haberse tomado la molestia de visitar a su familia y acepta su defensa. Pero antes le pregunta por qué un chico de Georgia toma estos casos sin tener ninguna ganancia económica. Y Bryan le habla sobre todas las cosas que ha vivido como cualquier otra persona afroamericana de la época. Es una buena razón. Al volver a la celda, Johnny D y sus compañeros comienzan a preocuparse por Herbert, quien acaba de recibir una carta donde confirman su fecha de ejecución. El resto intenta levantarle el ánimo, pero él está resignado a aceptar su destino. Esa noche, Bryan y Eva estudian su caso para buscar una solución, pero una llamada los interrumpe. Se trata de un hombre que insulta a la chica por trabajar con nuestro protagonista y le dice que ha puesto una bomba en su casa.
A los minutos llega la policía, pero no encuentran nada en la propiedad y Brian le dice que debería renunciar para resguardar su seguridad, aunque ella tiene toda la intención de seguir luchando. Entonces ambos abogados comienzan a trabajar en el caso, pero por desgracia todos los involucrados se niegan a hablar. Lo bueno es que Brian logra alquilar una casa que comienza a utilizar como oficina para proteger a la familia de Eva. Una mañana nuestro protagonista recibe una llamada de Darnell, quien fue arrestado mientras trabajaba por perjurio a testificar en el caso de Walter. Por suerte Brian logra liberarlo, pero el chico se niega a continuar como testigo porque no quiere arruinar su vida. Después va a hablar con el sheriff para preguntarle por qué detuvo a Darnell y junto al fiscal Tommy le dicen que retirarán los cargos contra el chico siempre y cuando no usen su declaración en la apelación de Walter. Al salir de allí, Brian es detenido por otros dos oficiales de la policía quienes lo obligan a salir del auto para amenazarlo con un arma como si se tratara de una advertencia. Al otro día se reúne con Johnny D, quien no pierde la esperanza a pesar de todo lo que ha ocurrido, y el abogado le dice que la única salida es hablar con Ralph Myers. Cuando esta reunión sucede, vemos que el prisionero le confiesa que durante el interrogatorio la policía solo quería encontrar al culpable de la muerte de Rhonda sin importarle nada más, y le advierte que lo matarán si llega al final de este asunto. Gracias a esto, descubre que en el expediente no está la grabación de esta declaración, sino una con fecha de 2 meses después. En el tribunal, Brian encuentra una cinta donde se escucha a Ralph diciendo que no sabe absolutamente nada sobre el caso de Rhonda y que no está dispuesto a incriminar a un hombre inocente por ese homicidio. Mientras tanto, Herbert comienza a entrar en pánico ya que en pocas horas se llevará a cabo su ejecución. Y desde la otra celda, Johnny D lo ayuda a calmarse pensando en cosas positivas. Por desgracia, Brian no logra hacer nada para salvarlo de su condena y por eso decide ir al momento de la ejecución para darle su apoyo. Ese día vemos al prisionero despedirse de sus amigos y pedir una canción especial para escucharla mientras todo esto se lleva a cabo. Después recibe la visita de su abogado, quien será el encargado de recibir su bandera ya que no tiene familia, y juntos hacen un último rezo. Durante la ejecución, Walter y los demás prisioneros comienzan a golpear los barrotes de sus celdas con mucha fuerza para estar presentes de alguna manera. En un momento este ruido logra escucharse en la sala y Herbert puede darse cuenta del apoyo que recibe justo antes de morir. Después de presenciar esto, Brian queda muy dolido y sin perder más tiempo decide ponerse a trabajar para salvar a Johnny D, porque no quiere repetir esta historia. Entonces se reúne con Ralph para decirle sobre la cinta del primer interrogatorio y gracias a esta charla descubrimos que él también ha tenido una vida difícil. A los días consiguen una nueva audiencia para el caso de Walter en la que nuestro protagonista logra la declaración de Ralph en el estrado. En un principio el prisionero no parece querer colaborar con las preguntas que Brian le hace porque tiene la mirada del sheriff muy presente. Entonces el abogado tapa su visión para que pueda ver a Johnny D directamente a los ojos y de esta manera lo hace confesar que todo su testimonio es completamente falso. Más tarde el fiscal intenta hacer creer que esta nueva declaración es hecha porque Ralph no está de acuerdo con los beneficios que le dieron al ser un testigo importante, pero el prisionero le deja en claro que nada podrá liberarlo, así que su argumento no tiene sentido. Además, Brian consigue nuevos datos importantes que fueron ignorados y otras acciones corruptas para hacer parecer que Walter era el culpable del asesinato de Megan, pidiendo que se haga un nuevo juicio para él. Al salir, el oficial a cargo le permite saludar a sus familiares luego de varios años sin poder verse. Un mes después, el juez da su veredicto afirmando que no hay pruebas suficientes para acreditar que Ralph mintió en su primera declaración y que su último testimonio fue hecho bajo mucha presión, por lo que Walter seguirá condenado a muerte. Todos quedan sin palabras por esta decisión y su hijo mayor se pone de pie porque no puede soportar esta injusticia. Comienza a gritar que no pueden hacer esto porque están matando a su familia y el juez ordena encarcelarlo por desacato a la corte. ¡Juez! ¡No se está resistiendo! ¡John! Él no hizo nada. Después de esto, Johnny D intenta resistirse al entrar a su celda, pero los oficiales lo obligan a hacerlo y nuestro protagonista ve a sus familiares sufrir por la decisión del juez. Con el pasar de los días, Brian comienza a sentirse peor y al reunirse con Walter puede notar que su esperanza sigue intacta a pesar de todo. Esta es la motivación perfecta para llevar el caso a la Corte Suprema, esperando que puedan tomar una decisión correcta y los obligue a hacer un nuevo juicio. Para ayudar al caso y a la imagen de Johnny D, deciden hacer gira de medios por muchos programas de televisión para contar su verdadera historia. 3 meses después, la oficina de Brian ha crecido mucho y una mañana reciben la llamada de la Corte Suprema para notificarles que han decidido ordenar a la Corte de Alabama hacer un nuevo juicio para Walter. Pero la alegría termina pronto porque el fiscal Tommy hace todo lo posible por alargar el procedimiento, pidiendo a la corte un tiempo adicional para rearmar su caso.
Es por esto que Brian va a su casa con la intención de pedirle que no interfiere en la justicia y él solamente le pide salir de su propiedad. En marzo de 1993 llega el momento de la audiencia pública en donde nuestro protagonista hace una presentación sobre la desigualdad de trato entre personas blancas y de color, al ser acusado de cualquier cosa y solicita a la jueza desestimar el caso. Después es el turno del fiscal, quien decide acercarse a la jueza y en medio de mucho nerviosismo dice que se une a la moción de la defensa para desestimar los cargos en contra de Walter. Es por esto que la juez ordena su libertad inmediata, sorprendiendo a todos los presentes. Su familia se acerca para abrazarlo y al regresar a su celda para recoger sus cosas, Johnny D escucha los golpes contra los barrotes de sus compañeros que quieren despedirse de él. De regreso a casa lo reciben con una gran fiesta y Brian habla sobre todo lo que aprendió de Walter sobre la esperanza de este duro proceso. A partir de allí ambos comienzan a trabajar juntos, ya que Johnny D estudió leyes durante su estadía en la prisión con la esperanza de encontrar una solución a su injusticia. Y los próximos 30 años Brian continuó trabajando en casos similares al de él. A lo largo de los años ha conseguido liberaciones, compensaciones y revocaciones para más de 140 prisioneros sentenciados a muerte con la ayuda de un gran equipo de abogados que lo acompañan. Hebert fue una de las 65 personas que han sido ejecutadas en Alabama desde 1983 y que no pudieron contar con una asesoría legal adecuada para sus casos. En la actualidad, Eva continúa trabajando en la misma institución, mientras que Brian y Walter mantuvieron su amistad hasta el año 2013, cuando Walter murió debido a un ataque de demencia prematura, ya que sus años en el corredor de la muerte lo afectaron en gran medida. El caso de su compañero de la celda de al lado también fue llevado por Brian a la Corte Suprema, logrando su liberación en el 2015, luego de haber sido condenado a muerte hace 30 años por un crimen que no cometió, y podemos ver las imágenes reales de su liberación. La película termina con un mensaje impactante, ya que resulta que después de liberar a Walter, comenzó a presumirse que un hombre blanco fue el verdadero asesino de Rona, pero nunca se presentaron cargos ni se investigó nada al respecto. Esto fue Just Mercy. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.